Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Fernández Lozano y os doy la bienvenida a este videochat de la Fundación Española del Corazón. Hoy lo vamos a dedicar a las emergencias cardiovasculares y dentro de ellas fundamentalmente a la parada cardíaca. Como sabéis, hace unos días ha sido el Día Mundial de la Parada Cardíaca, un día destinado a concienciar a la población de la importancia de este tema, y para hablar de parada cardíaca contamos hoy con María Jesús de Marcos, una auténtica experta. María Jesús es enfermera, es instructora de soporte vital avanzado del SUMA, lleva muchos años de profesión y muchos cursos impartidos. Bienvenida, María Jesús. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Y nuestra misión es intentar responder a vuestras dudas y también intentar concienciar de lo que es la parada cardíaca, de la importancia que tiene. Fijaros, la parada cardíaca es una entidad, un problema sanitario de enorme importancia. Numéricamente afecta a 30.000 españoles cada año. Y eso a veces es una cifra que nos deja un poco frío, pero eso son más de 13 veces todos los muertos de tráfico del país. Y si lo comparamos con otras patologías, la parada cardíaca mata más que el cáncer de pulmón, el SIDA, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, juntos. Mata más que todas esas patologías juntas. Y sin embargo, la parada cardíaca destinamos pocos recursos, tenemos poca conciencia, no tenemos un lacito, tenemos solamente un día de la parada cardíaca, pero no entendemos muy bien cuál es el significado y cuál es la importancia que tiene. Y sin embargo, si pensamos, pues muchos de nosotros encontramos que en nuestro entorno ha habido alguien que ha muerto súbitamente y que ha desaparecido de nuestras vidas porque ha tenido una parada cardíaca. Y le pasa a mucha gente, quizá más que con otras patologías que son también graves y a la que también merecen que destinemos recursos. Fijaros, yo le digo a los estudiantes de medicina que la parada cardíaca afecta a gente de cualquier edad que parecía que estaba aparentemente sano, o sea, la inmensa mayoría de nosotros. La historia clínica es muy breve, muy sencilla y estaba bien y se murió, y la exploración física la hace el forense. Con lo cual es un enfermo que no protesta, que no viene a las consultas, que no pone reclamaciones en atención al paciente, y eso hace que pase un poquito desapercibido al sistema sanitario y apenas se destinen recursos. Y luego además nosotros somos profesionales sanitarios, estamos acostumbrados a pensar en nuestro medio, y si queremos hacer algo en parada cardíaca tenemos que hacer algo distinto y romper las formas con las que hemos empezado a trabajar desde hace 30 años, 20 años, 15 años, pues es muy complicado. Ya las guías del año 2010 empezaron a hacer hincapié en que para mejorar la supervivencia en parada cardíaca tenía que haber una reanimación que la empezara el vecino, el tendero, el policía, el conserje de una finca, el barrendero de un ayuntamiento, el primero que viera la parada cardíaca, porque si no hacemos eso siempre llegaremos tarde. Si un enfermo tiene un episodio de parada cardíaca, cada minuto que pasa la supervivencia baja un 10%, un 8, un 10, un 11. Quizá en niños, en ahogados, ese tiempo puede ser un poquito mayor, pero a los 8 minutos estás muerto. Y entonces, por muchas UBIs móviles que tengamos, por muchos recursos, pues en Madrid una UBI móvil pues puede tardar 4 minutos, 8 minutos, 12 minutos. Desde luego, si te mueres en el piso 46 de Torre Picasso o de Torre Repsol, es difícil que una UBI móvil llegue a ti en minutos, con lo cual las posibilidades de sobrevivir, si alguien no empieza a hacer reanimación cardiopulmonar o hay un desfibrilador cercano, son muy bajas. Y hacer reanimación es como dar tiempo al profesional sanitario a llegar, es como enlentecer el reloj, como pararlo. Y por eso es tan importante que nosotros enseñemos a la población o concienciemos a la población que esto es un tema de todos. Esto no es un tema del SUMA, no es un tema solo de la Sociedad Española de Cardiología, esto es un tema del Ayuntamiento de Madrid, de la Consejería de Sanidad, de todos los policías, del primer interviniente, de la población, de las empresas, de los colegios, de las universidades. Tenemos que enseñar a hacer RCP, tenemos que poner desfibriladores en nuestras calles. Desgraciadamente, nosotros tenemos 12 veces menos desfibriladores que Francia, 15 veces menos que Alemania, 20 veces menos que Holanda. Y si hablamos de gente formada, pues nos podemos encontrar que un 3, un 5, un 7, hay distintas encuestas que han intentado hacer una cata sobre cuántos ciudadanos españoles saben hacer algo en RCP y el porcentaje es muy bajo.
En Suecia, 1/3 de la población ha hecho un curso de RCP básica idea del CERP absolutamente arreglado en los últimos 5 años. Eso es enseñar a la población. En Dinamarca hay un plan que para renovar el carné de conducir hace falta hacer un curso de primeros auxilios de 7 horas, de los cuales 3 son de RCP. Eso es formar a la población. Nosotros, desgraciadamente, estamos muy lejos. Y eso que todos hacemos algo, la Sociedad Española de Cardiología, la Fundación Española del Corazón, el SUMA, la Consejería de Madrid, los ayuntamientos, todos hacemos algo. Pero algo tenemos que hacemos mal y es que tenemos que hacer más, porque estamos perdiendo el tren. Y esta videochat tiene como objetivo resolver vuestras dudas e intentar animaros que en vuestras empresas, en vuestras casas, en todos los ámbitos en los que os podáis mover, podamos ayudar a estar formados en RCP, porque un día puede salvar la vida de un vecino y otro día a lo mejor salva la tuya. María Jesús, ¿qué te parece este speech? Pues absolutamente de acuerdo. En mi experiencia en la vía pública es que la mayoría de las paradas ocurren fuera de un centro sanitario. Entonces, mi primera parada fue en el 1994, en un varón de 36 años, pero hace poco hice una de 67 y el invierno pasado una de un niño de 4 meses. Quiere decir que esto no respeta edades y que nos puede ocurrir en cualquier momento. De ahí a que cuando yo doy un curso, siempre digo que no solamente tienen que hacer el curso ellos, sino que digan a todo el que está a su alrededor que se forme en reanimación cardiopulmonar, porque según la cadena de supervivencia, que son 4 eslabones, los 3 primeros eslabones es la población general, la persona que detecta la parada cardiorrespiratoria y llama al 112, esa misma persona comienza a hacer las compresiones cardíacas, grita pidiendo un desfibrilador, de ahí la importancia de instalar un desfibrilador en cada comunidad de vecinos. Por favor, compren un desfibrilador en su comunidad de vecinos, pónganlo, salva vidas, cuesta menos que un móvil en ocasiones y con una sola vez que le uses hemos justificado su compra. Esos son los 3 primeros eslabones. El cuarto eslabón son los servicios de emergencias, o sea, el personal sanitario somos el cuarto eslabón. Si nadie ha hecho nada en los primeros minutos hasta que llega el personal sanitario, las probabilidades de sacar a esa persona disminuyen cada minuto, porque no se trata de sacar un corazón latiendo, sino un cerebro funcionante. Lo importante de hacer un RCP desde el minuto 0 es que alguien tiene que estar comprimiendo ese tórax. La fibrilación ventricular, que es la arritmia de parada más frecuente en los adultos, se quita con un desfibrilador y con esas 2 pautas es importante hasta que llega al servicio sanitario. O sea que sin esos primeros minutos de cualquier interveniente, cualquier ciudadano, los servicios sanitarios no tenemos nada que hacer. Así que de ahí la importancia que todo el mundo haga RCP, que sea una asignatura que se explique en el colegio desde pequeño. Nada mejor para cambiar el comportamiento de los padres que educar a los niños en el colegio, lo tengo comprobado. Si el niño aprende a hacer algo, al final insistirá al papá y a la mamá para que ellos aprendan y cambien y aprendan a hacer eso. ¿Y por qué tenemos que hacer RCP? No solamente por sacar a la persona que sufre la parada, que es nuestro primer objetivo, sino que a veces cuando después de un tiempo no conseguimos que la persona reviva, todos sus órganos pueden seguir dando vida. Y ese es el quinto eslabón para mí. Yo siempre digo que la cadena de supervivencia tendría que tener un eslabón más, que se puede seguir dando vida después de que alguien fallece. Hay muchísimas personas de cualquier edad que está esperando un órgano y todo, absolutamente todo, desde un ligamento, un corazón, un pulmón, una retina, se puede donar a otra persona y seguir dando vida. De ahí la importancia que todos sepamos hacer RCP en cualquier momento. Y María Jesús, antes de empezar con las preguntas del público, que nos empiezan a llegar ya al videochat, y tengo ya aquí algunas, dice, ¿por qué en España tenemos la situación que tenemos? ¿Por qué no hemos logrado que tengamos los desfibriladores que tienen otros países y que la RCP no esté incorporada en la educación en las empresas, en los programas de responsabilidad social corporativa, en las universidades? Tuvimos durante una temporada en la enseñanza de la RCP en la primaria, pero luego se desapareció con algún cambio legislativo que hubo. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan reacios a la RCP?
Pues porque, a ver, lo que yo detecto cuando doy cursos, bueno, soy instructora de RCP desde hace más de 20 años, muchas veces por la falta de conocimiento la gente tiene miedo a utilizar un desfibrilador, y de hecho muchas de las frases que dicen es: uy, yo lo van a poner en mi empresa pero no lo voy a usar. Cuando les explicas que la responsabilidad es del aparato, que es el aparato el que toma la decisión cuando tiene que desfibrilar, si es necesario desfibrilar, que ellos no corren ningún peligro y que siempre que lo utilicen va a ser todo beneficioso, entienden que es que hay que tener uno en cada esquina. Cuando yo hice la primera parada en el 94, que fue un varón de 36 años, y le desfibrilé y abrió los ojos y me miró como diciendo, y me preguntó, realmente preguntó que si se había mareado, mi respuesta fue: ¡ay, madre mía! Tendría que haber uno de estos en cada esquina. O sea, 25 años más tarde sigue sin que haya uno en cada esquina. Sin embargo, en esta sala tenemos 3 extintores, y siempre que voy por ahí cuento los extintores que hay y pienso: qué bien se ha vendido la empresa de extintores. Nuestros políticos tienen que hacer políticas y tienen que incluir esta asignatura en la educación, pero para siempre, porque yo he dado clases a niños pequeños y lo hacen perfectamente, recuerdan cada pauta, cada paso, cómo llamar, dónde comprimir. Y es genial, si lo interiorizas te sale solo, es que sale solo, porque el mensaje de tus manos salvan vidas es real. O sea, es que solamente comprimiendo nosotros vamos a sustituir, porque al comprimir la sangre impulsa el corazón e irriga el resto de órganos. O sea, es tan importante como no te pares y ponte a comprimir, y mientras comprimes piensas, llamo al 112, grito pidiendo ayuda, pero mientras tanto yo comprimo para que esa sangre siga moviéndose y no se quede ahí. O sea, tus manos, no necesitamos nada más. Unas manos y un desfibrilador. Está muy bien traído eso de los extintores, pero eso no es la empresa. Eso es que la legislación del Ministerio de Industria español es la más protectora, no de la vida humana, de la propiedad. Y eso nos lo tenemos que hacer mirar. Eso es culpa nuestra. Los médicos, que somos los garantes, los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, psicólogos, de lo más preciado que tenemos, que es la vida, no hemos hecho la suficiente marketing, o no hemos explicado bien lo importante de esto como para proteger la vida con medidas como enseñar RCP y poner un DEA. Sin embargo, los bomberos, que son más altos y más guapos que yo, y más jóvenes, por supuesto, pues han conseguido que siempre haya extintores, mangueras de incendio, carteles, y con una legislación en España tremendamente protectora, para tener menos de 200 muertos por incendios cada año. Menos de 200 muertos. Y aquí son 30.000. Y sin embargo, yo me acuerdo de las declaraciones del jefe de bomberos que fue a atender la fábrica de Campofrío que ardió, que tenía todas las medidas de seguridad contra incendios, y este señor defendía muy bien su territorio y su campo, porque lo que decía es que había que hacer más puertas de emergencia. No se oyeron de nada. Todas las medidas, nadie ha hecho un estudio randomizado para demostrar que un extintor valga para nada. Y es triste decirlo, pero es así. No hay ningún dato científico que avale el uso de extintores. Ninguno. Y yo sé que si esto lo oyen los bomberos me van a matar. Ya. Pero ningún dato científico. Los ponemos porque nos parece que hay que ponerlos. Los desfibriladores externos en la calle, se hizo uno de los ensayos clínicos más complejos, que fue el estudio ROC, 24 millones de habitantes de los Estados Unidos randomizados en un trial. Eso, vamos, los extintores no han tenido eso nunca, jamás en la vida, ni lo tendrán. Y sin embargo, nosotros somos los responsables de que eso no lo hayamos vendido. Pero también porque la población piensa que aprieta un botón, en un hospital se para alguien, aprieta un botón, aparecen los intensivistas o la gente encargada en Europa de hacer una parada y aparecen y ya está. El problema está en que en las casas no tenemos botón donde aparezca la gente del techo y se ponga a hacer RCP. Por lo tanto, es que tenemos que aprender sí o sí. Yo he ido a domicilios en donde parejas de gente que trabaja en un servicio de emergencias, e incluso médicos, porque bueno, hay gente que estudia carrera de medicina y luego pues está en estadística o no se dedica a ver pacientes, ¿no? Y ha fallecido su familiar. Y han hecho, o no sabían qué hacer, claro, porque su especialidad es ginecología o oftalmología o cualquier otra, y esto es muy duro decirlo a veces, pero ellos mismos decían, o sea, ¿cómo yo no he sabido qué hacer? Y después han hecho un curso de RCP. Quiero decir que esto nos puede pasar. Yo voy a las comuniones, a los bautizos, a los alojamientos rurales, quien sale a comprar el periódico por la mañana y el pan un domingo en chándal en su casa, y por eso yo digo, si en cada comunidad de vecinos hubiese un desfibrilador, la persona que se cae al suelo, mediante el programa de Ariadna, donde nos registra cada desfibrilador que hay, nos dice, a 200 metros tienes uno, y vas, lo coges y empiezas a hacer un RCP. O sea, tenemos que sembrar las ciudades de RCP, de desfibriladores, sí. Y tenemos que
educar a toda la población, tiene que estar, porque cada 45 segundos, es que ahora mismo se está parando alguien en Europa y 45 segundos más tarde se va a parar otra persona, y no hace falta hablar el mismo idioma, porque los desfibriladores son, si te dice que aprietes, te permite apretar, si no defibrila, no te va a permitir apretar, son absolutamente seguros, no hace falta que entiendas el idioma del país en donde está el desfibrilador, porque te lo va diciendo el botón que tienes que apretar, lo que tienes que hacer, porque son auditivos y luminosos, entonces es fácil de usar. Los niños son tecnológicos, no se leen las instrucciones de los aparatos. ¿Cómo no podemos tener un desfibrilador cada 500, cada 1000 metros? Bueno, cada 1000 metros es 1 kilómetro, es mucho, menos, más cerca. Que se tarde un minuto y medio en ir a por él y 1 minuto y medio en volver. 3 minutos, que en 3 minutos la persona tenga un desfibrilador. Esa es la medida que tenemos que tener. Sí, así debería ser, sin embargo estamos muy lejos de eso. María Jesús, explícanos, para que nuestros oyentes, para que nuestros telespectadores nos vean, lo entiendan fácil, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿cómo identificamos que un enfermo puede tener una parada cardíaca? Y luego, ¿qué es lo que tendría que hacer cualquier persona? Bueno, pues para identificar que una persona está en parada cardíaca, lo primero que tenemos que valorar es si está consciente o inconsciente, y para eso le tenemos que llamar tocándole y gritándole, porque los sordos y los ciegos también pueden sufrir una parada y no lo sabemos que lo son. Así que hay que tocar a la persona durante 10 segundos máximo e intentar llamarle y llamar su atención. Pues, hola, hola, ¿qué tal está? Si en 10 segundos no sabemos si está o no estamos seguros, pensaremos que está inconsciente. Y a continuación lo que tenemos que hacer es comprobar si respira. Para comprobar si respira, lo primero que hay que hacer es hacer la maniobra frente-mentón. Y es muy fácil, se llama frente-mentón porque se coloca una mano en la frente y la otra en el mentón. Simple. Se hiperextiende el cuello porque la lengua está sujeta a la mandíbula por el frenillo. Y entonces nadie se traga la lengua. Es otro mito y otro bulo que hay que quitar. La lengua, al estar inconsciente, como músculo que es, cae hacia atrás y se deposita en la parte posterior. Al levantar la mandíbula con la maniobra frente-mentón, como está sujeta, levantamos la lengua. Y eso es la apertura de la vía aérea. Al abrir la vía aérea, comprobamos si respira, y para eso nos agachamos con nuestra cara y miramos el tórax del paciente y comprobamos igualmente durante 10 segundos si el tórax se mueve o no se mueve, si respira o no respira. Si en esos 10 segundos la persona respira, pues bien, tenemos una persona inconsciente que respira, llamamos al 112 y se lo decimos. Pero si no respira, inmediatamente tenemos que empezar con las compresiones torácicas, en donde en el tórax, en el centro del tórax, sobre el esternón, y actualmente la tecnología nos permite llamar al 112 con el manos libres. No debemos llamar al 112, estar así esperando a que nos respondan mientras nadie le hace nada a la persona. Nosotros comenzamos, despejamos el tórax del paciente, localizamos el punto central del esternón, apoyamos nuestro talón de la mano y encima el otro en esta posición, empezamos a comprimir y marcamos el 112, y mientras esperamos a que nos contesten, nosotros estamos ya comprimiendo el tórax de esa persona. Con el manos libres, cuando la locutora o el locutor nos responde, le contamos dónde estamos y qué le pasa a la persona, que está inconsciente, que no respire, que estamos en la calle tal, y que estamos haciendo RCP. Nos viene muy bien a los servicios de emergencia saber que alguien ha iniciado las maniobras de RCP, y tiene que estar comprimiendo el tórax hasta que llegue un servicio de emergencias, hasta que la persona recupere las constantes vitales o hasta que se agote, si está en Navacerrada o en un sitio muy lejos porque claro, la Comunidad de Madrid es muy grande. Pero el SUMA 112 tiene recursos sanitarios en toda la Comunidad de Madrid: Lozoyuela, El Escorial, San Martín de Valdeiglesias, norte, sur, este, y también en la capital. Así que hay que aprender a hacer RCP, porque mientras llegamos tienen que comprimir el tórax. Resumiendo, comprobar que el enfermo no respira, tocarle, hablarle, tos, abrirle la vía aérea, llamar al 112, pedir ayuda. Muy importante pedir ayuda, porque si empezamos a comprimir el tórax, luego nos vamos a cansar, y 4 minutos de empezar a comprimir nos vamos a cansar, y a ver qué hacemos. Entonces, pedir ayuda, llamar al 112 con las manos libres y entonces empezar a comprimir. ¿Tiene un lego que hacer el boca a boca? Si no quiere, no. Está indicado dentro de, pero ya en el año 2000, creo que fue en las recomendaciones del 2000, se dijo que si no se quería hacer ventilación boca a boca no era necesario hacerlo, porque se había detectado que muchas personas les daba asco, o no querían, o no sabían, o se sentían seguros con esa maniobra, y entonces decidían no reanimar. Así que se decidió que era fundamental comprimir el tórax, porque mientras comprimes el tórax la sangre se mueve, el resto de órganos se oxigenan, la sangre es el único fluido que puede transportar el oxígeno y los nutrientes que los órganos necesitan, así
Así que comprimimos, aunque no queramos ventilar. Comprimir es fundamental, desde el minuto cero, porque además cuando nosotros llevamos a un paciente para donación de órganos, una de las preguntas que nos hacen es: ¿alguien le ha hecho maniobras de reanimación desde el minuto cero de la parada cardiorrespiratoria? Y esa pregunta, que la puede hacer esa maniobra que la puede hacer cualquier ciudadano, va a ser muy importante a la hora de decidir, entre otras cosas, si sus órganos son donables o no. Fijaos qué importancia tiene el que toda la población sepa hacer una reanimación cardiopulmonar. Hemos hablado mucho de las compresiones, del masaje cardíaco, centro del pecho, las dos manos entrelazadas, intentar tener los brazos rectos, intentar usar nuestro peso a nuestro favor y nuestra contra para no cansarnos. Ajá. ¿Es diferente en un hombre, en una mujer, en un niño? No. ¿A qué ritmo lo hacemos? Bueno, pues el ritmo de las compresiones se tiene que comprimir entre 100 y 120 compresiones por minuto, que son unas 2 compresiones por segundo, a un ritmo de más o menos es este. Lo normal es que la gente se acelere por la adrenalina y los nervios de la situación. No hay que comprimir muy rápido ni comprimir muy despacio. ¿Por qué? Porque no todas las compresiones que vamos a dar, toda la fuerza que vamos a hacer van a ser efectivas. Por eso, si conseguimos dar 120, a lo mejor de ahí, pues 80, 90 o 100 o 110, conseguimos que sean compresiones efectivas, que hagan la función de comprimir el corazón y expanda la sangre. El punto de compresión siempre es en el centro del tórax. Lo que varía es la forma y la fuerza en que la tenemos que hacer. Para los adultos, dicen hay que comprimir entre 5 y 6 centímetros el tórax. Nosotros no estamos con una reglita midiendo cuánto comprimimos cada vez que hacemos una compresión. Entonces, lo que tienes que ver, yo lo que le digo a la gente cuando les explico, tú tienes que ver que el tórax se deprime en cada compresión, se deprime. Es realmente difícil, es muy blando, está muy duro, se ve y se aprecia perfectamente cómo se deprime. Ante la duda, pues aprieta más. Quiero decir, la persona está inconsciente, no siente, no se va a quejar y tú eres su única posibilidad de comprimir y de cambiar esa situación. Así que si tienes dudas entre si aprietas fuerte o no, aprieta un poquito más. Y el ritmo, no, el ritmo plom es 2 compresiones cada segundo aproximadamente. En el centro del tórax no hay que tener en cuenta los pezones. Yo me he encontrado gente con pezones asimétricos, con 2 pezones, sin pezones. O sea, los pezones no es una referencia, es el esternón que comienza la unión de las clavículas hasta donde tocamos blandito, toda esa parte es el esternón, en la zona, aquí arriba no, que no hay corazón, aquí abajo tampoco, en la zona central. El corazón está situado detrás del esternón y nosotros tenemos que conseguir comprimir entre el esternón y la columna vertebral el corazón. Por eso las compresiones siempre se tienen que hacer en el suelo, en una superficie dura. No se pueden hacer ni en la cama ni en el sofá, que a veces lo encontramos en los domicilios. Hay que echarles al suelo con cuidado y comprimir para hacer que el corazón saque la sangre y se vuelva a llenar, saque la sangre y se vuelva a llenar. En los niños se consideran niños hasta los 8 años, a partir de 8 años son adultos. Si en los niños hacemos 2 diferenciaciones, hasta el primer año de vida, que son los lactantes, y de 1 año de vida hasta 8 años se consideran niños. En los lactantes, pues localizamos su esternón, y exactamente igual para la población general, en el centro del esternón, con 2 dedos, y da igual estos dedos que los de una mano, que los de la otra. Somos simétricos. Sobre una superficie dura, que puede ser una mesa, el suelo o nuestro antebrazo, comprimiremos el esternón del niño igual para conseguir pues entre 100 y 120 compresiones por minuto. Con una frecuencia, hay que deprimir el tórax entre 4 y 5, realmente es 1 centímetro menos que en los adultos, pues igual, que veamos que su tórax se deprime. Y en los niños de 1 año a 8 años lo haremos con el talón, solo con el talón de la mano en vez de emplear las 2. En el centro del tórax, ¿vale? Las mamas no estorban, las mamas se abren e incluso mujeres que llevan prótesis por diferentes motivos en la vida no estorban para nada, de verdad, no estorban para nada. Lo único que hay que quitar es el sujetador, cortarlo o bajarlo hacia el abdomen y las camisetas o las camisas hay que dar las compresiones sobre el tórax, eso sí que es cierto, para no escurrirnos. Bueno, con respecto a la fuerza, un valor que puedo añadir, que se ha dicho muchas veces, es para no poner 5 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, que es el estándar en adulto, te puedes encontrar con un adulto de 180 kilos y una viejecita de 50. Entonces, lo que se dice muchas veces, a veces es 1/3 del pecho, ¿no? 1/3 del diámetro anteroposterior del pecho te puede dar una idea de cuánto es lo que puedes comprimir, ¿no?
Y luego, con respecto al ritmo, los anglosajones utilizan el Staying Alive, ¿no? Sí. Y los españoles hemos dicho que era Macarena, ¿no? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que eso es una frecuencia de alrededor de 110 latidos por minuto, que está entre el 100 y el 120, que debemos emplear. Y en los niños el Bob Esponja. El Bob Esponja también funciona, y esos lo aprenden y funcionan bastante bien. Yo, fíjate, para atender a paradas cardíacas en la calle, te he aprendido 3 en mi vida, pero claro, nosotros implantamos desfibriladores. Entonces yo os llevo ahora mismo 1.500 desfibriladores en seguimiento. Muchos de esos pacientes han tenido una muerte súbita. Y yo mi experiencia con la reanimación, que he preguntado a muchas familias y a muchos casos de muerte súbita, es un poquito que todo vale. Nosotros, hay pocas cosas tan estandarizadas en la vida como la enseñanza de la RCP. La enseñanza de la RCP tiene sus guías y está muy protocolizada, muy enseñada, muy bien regulada y atendida, como es el instructor, el curso, tal. Y luego en la hora práctica, a veces eso yo creo que lo queremos hacer también, porque es un tema tan importante que a veces damos un mensaje y algún ciudadano puede pensar, se me ha olvidado, no voy a hacer nada. Y yo creo que todo vale, o sea, algo es siempre mejor que nada. No hacer nada. Entonces, yo tengo algunas mujeres que han hecho lo que han podido y han oprimido mal, probablemente, lento, y sin embargo luego la enferma ha tenido una aceptable recuperación neurológica o una buena recuperación neurológica, y seguro que eso que han hecho ha servido de algo. Desde luego mejor que nada. Si no haces nada, es cuando el paciente se va a morir. Está muerto. ¿Verdad? Tú tienes que pensar en un enfermo que no responde, que está inconsciente en la calle, está muerto. Y la única posibilidad de que pueda no estar muerto, eres tú. Haz algo. Sí, es verdad. Ese es el mensaje que yo les digo. O sea, peor que esta no va a estar. Tú eres su única posibilidad. Cualquier cosa que hagas va a ser, es que es curioso porque es que antes de ayer estuve dando un curso y decía, cualquier cosa que hagáis dentro de lo que os hemos explicado, que os acordéis, va a estar mejor que no hacer nada. No te bloquees, ponte a comprimir, de verdad, cuando no sepas qué hacer, ponte a comprimir, y mientras comprimes, piensas, pero tú ponte a comprimir, María Jesús me dijo que comprimiese, y tú ponte a comprimir, y tengo que llamar al 112, coges el móvil, llamas con el manos libres, y sigues comprimiendo, y mira si hay alguien, y le gritas, oye, ponte aquí, y si no ha hecho RCP le puedes explicar y le dices, ponte enfrente ahí, porque los cambios se hacen a un lado y a otro del tórax. Mira, ¿ves cómo yo tengo los brazos? Pues cuando yo me canse tú los pones igual. Y entonces puedes enseñar en ese mismo instante a una persona cómo hacer las compresiones. Pon los brazos rectos, mira, ya me estoy cansando, prepárate, ponte de rodillas, prepárate. 1, 2 y 3, quito los brazos, coloca, te vas hacia el lado, estira los brazos, venga, yo te ayudo, 1, 2... O sea, es que puedes incluso enseñar a otra persona que te sustituya y lo hagáis entre los dos, porque seguro que va a estar mucho mejor que no hacer nada y quedarte mirando, ay, a ver si vienen, a ver si vienen, a ver si vienen, y cuando vienen, pues ya es demasiado tarde, porque en Madrid capital las UBIs móviles y los hospitales están muy cercas, pero yo estoy en la Nacional 1 y las distancias son muy largas, y es fundamental que la persona que detecta que tiene una parada cardiorrespiratoria, un familiar o un amigo, se ponga a hacer compresiones torácicas y grite que le traigan un desfibrilador, fundamental. Sí, eso evidentemente es así. Hay aquí unas cuantas preguntas con respecto al desfibrilador implantable. Una de ellas es, ¿podemos hacer daño a alguien con un desfibrilador externo automatizado? Pues no, nunca, porque el desfibrilador, por eso se ha puesto para que lo pueda utilizar la población general, el aparato es quien decide si el ritmo del corazón es una fibrilación, porque el desfibrilador, como su palabra indica, es un aparato específicamente creado para quitar fibrilaciones. Y hay un ejemplo muy fácil que lo van a entender y que yo explico en mis cursos. Cuando tú estás calzado, te puedes descalzar. Cuando estás vestido, te puedes desvestir. Pero si no estás calzado, yo no te puedo quitar los zapatos si no tienes nada en los pies. El desfibrilador quita fibrilaciones, exclusivamente fibrilaciones. Si el desfibrilador detecta una fibrilación, se la va a quitar. Pero si detecta una sistolia, que es una línea plana, como no hay fibrilación, él no va a actuar. Pero si detecta pulso en el paciente, como no es una fibrilación, no va a actuar. Él solo actúa cuando el ritmo del corazón es una fibrilación. Por eso es tan seguro, por eso es tan fiable y por eso lo puede utilizar la población que no tiene una formación en cardiología ni en arritmias, porque no tienen que pensar, la responsabilidad es del aparato. Yo siempre digo que para que un desfibrilador haga daño, lo tienes que descolgar de la pared y darle al cliente muy fuerte en la cabeza. Entonces tienes posibilidades de que le haga daño, si no, es prácticamente imposible de que eso sea. Una pregunta más concreta, ¿se puede utilizar en un niño?
Sí, se puede utilizar en un niño. De hecho, el aparato es el mismo y la descarga que da inicial es el mismo, pero hay parches específicos para los niños y los parches tienen un atenuador de potencia. La primera descarga que da el aparato es pues, a 150 julios y los parches pediátricos llevan incorporado un atenuador, por lo que el niño va a recibir menos descarga de la que en principio del aparato. También hay que tener en cuenta que la parada en los adultos suele ser por una alteración, una arritmia cardíaca, y en los niños suele ser más respiratoria. Es más raro que sea necesario utilizar un desfibrilador en un niño, pero ¿se puede utilizar? Sí. Si no tenemos parches pediátricos, que es lo que nos dicen, ¿podemos utilizar los parches de adultos para los niños? Bueno, pues ante una emergencia también, aunque le demos más descarga, mejor quitar. La única forma de quitar una fibrilación es con un desfibrilador, con un quitador de fibrilaciones. Entonces, la forma de utilizar los parches de adultos para niños, en vez de ponerlo en los adultos, se coloca uno bajo la clavícula derecha y el otro a 5 centímetros de la axila izquierda. Pues en los niños colocaremos los parches antero-posterior, en el lado izquierdo uno delante y otro detrás. Y lo utilizaremos, pues el de esa de adultos lo utilizaremos para niños. Más preguntas. Dice, si uno tiene en casa un familiar que es cardíaco, ¿conviene que en casa haya un desfibrilador? Bueno, pues yo siempre digo que tenemos cosas en casa que cuestan más que un desfibrilador. Hay móviles y hay joyas y hay cuadros y hay veces que nos gastamos cosas que luego se van a quedar ahí o que no usamos y bueno, pues sí, perfectamente. Si tienes una persona con alteración cardíaca, o sea, realmente es que el desfibrilador salva vidas y está así demostrado. O sea, es que aumenta el porcentaje de supervivencia por encima del 80%. Pues sí, ¿cuántas cosas nos compramos en nuestra vida absurdas que luego no vas a utilizar y un desfibrilador te salva la vida? Pues sí. Nosotros los cardiólogos identificamos pacientes que tienen un alto riesgo de muerte súbita, que son muy poquitos, y les implantamos un desfibrilador implantable, como un marcapasos que va con él el paciente, ¿no? Ponemos en España alrededor de 6.000 y se nos mueren 30.000, lo cual quiere decir que no tenemos el método de identificar pacientes, a la gran mayoría de los que van a sufrir una muerte súbita. Y dentro de ese grupo de pacientes cardíacos nosotros sabemos que hay unos pacientes que tienen un cierto riesgo, no el suficiente para que el balance entre el riesgo y el beneficio justifique una implantación de un desfi. Pero es una cuestión de oportunidad, como tú has dicho. Claro, si yo pienso que yo vivo en Madrid y vivo en una casa de 60 vecinos, yo tengo un desfibrilador por planta, 6 en el garaje, un extintor por planta, 6 en el garaje. Eso lo pago yo. Cuando yo veo, y esos tienen mantenimiento cada 6 meses, los de óxido nitroso vienen a verlos cada 3 meses. Claro, cuando yo veo el coste de comunidad en extintores, es mucho mayor que en desfibriladores. En mi casa, muertes súbitas 2, incendios 0. En mi hospital, extintores 1900, ¿vale? Desfibriladores de todo tipo, 56. Incendios 2, muertes súbitas un montón. Si hubiera tenido más desfibriladores, hubieran sido más útiles que los extintores. Los extintores no han salvado a nadie, no se ha muerto nadie por el fuego, afortunadamente, y se han utilizado en uno de los fuegos, que yo sepa. El otro lo apagaron ya directamente los bomberos. Nadie usó un extintor. Nadie. Con lo cual es una cuestión de oportunidad. Si analizamos lo que gastamos, desde luego el balance favorece con mucho al desfibrilador. De hecho, una de las preguntas que yo digo es contad los extintores que hay, y no tengo nada en contra de los extintores, ni de la empresa de extintores, no, pero contad los que hay en un hospital, y yo en mis años no conozco nunca que ningún hospital se haya incendiado. Sin embargo, paradas cardiorrespiratorias hay todos los días, y varias. Bueno, María Jesús, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más nos queda hacer? La Sociedad Española de Cardiología y la Fundación ha puesto en marcha esta iniciativa de la que tú has hablado, que es Ariadna, que es una iniciativa que tiende a hacer un mapa colaborativo de los desfibriladores que existen en el país. Ya tenemos unos cuantos registrados, casi 8.000 puestos en la aplicación, nos quedan unos cuantos más, aunque solo llevamos un año de funcionamiento, y lo que es probablemente más importante, tiene más de 20.000 voluntarios registrados, que son gente que están dispuestas a que la aplicación y los servicios de emergencias, el 112, los llame y pueda acudir a una parada cardíaca. Eso es un esfuerzo, está claro, pero hay muchas otras cosas que debemos hacer porque no llegamos. A pesar de esto, no concienciamos. ¿A ti qué medida o qué 2, 3 medidas se te ocurriría que serían necesarias para mejorar el panorama? Pues, a ver, fundamental la formación. Yo pediría que todas las empresas, además de cursos de informática y cursos dependiendo de a lo que se dedique cada empresa, al menos sugiera
que todos los trabajadores hagan un curso de RCP, pero por seguridad suya. O sea, yo sé hacer RCP, pero intento que la gente que está a mi lado también, porque cuando yo voy por ahí, dice, ay, qué bien, viene María Jesús, claro, pero si me pasa a mí algún día, ¿quién me hace a mí la RCP? Entonces, mi marido. Pero, por favor, si todos sabemos hacer RCP, todos estamos cardioprotegidos. Fundamental la formación que se haga en las escuelas, que se haga en las empresas y que se sugiera. Otra medida, pues que se hagan campañas de la necesidad, porque esto se le olvida a la gente. O sea, es como si tienes un caso práctico, es como, ay, tengo que hacer un curso, pero esto, pues como todo, esto se pasa, y al final es como, si no tengo opciones, si los ayuntamientos no dan cursos, hay pueblos en donde no tiene acceso a formación, o gente que no trabaja, y dice, claro, si yo no trabajo, ¿dónde hago el curso? Pues que en los ayuntamientos lo dé pues a la gente que está en casa, que trabaja en casa, o que se dedica a otro tipo de, o cuidados de personas en casa, no lo sé, la verdad es que, o sea donde sea, la formación tiene que llegar a todo el mundo. No sé. Bueno, has tocado un tema muy importante que es educación. Y desde luego la educación debería ser en todos los ámbitos. En la primaria, en la secundaria, en la universidad, en la FP, en las empresas, en los programas sociales corporativos. Las empresas muchas empresas grandes están haciendo un curso de incendios, que si hemos estado metiendo con los bomberos nos van a matar. Pero es verdad, hacen un curso de incendios, un curso de estadística, un curso de coaching, un curso de empatía, hacen una serie de cursos en todas las empresas grandes y sin embargo de RCP 4 empresas mal contadas. Ese es uno de los grandes campos. Lo cierto es que mi experiencia es que cuando vas, la gente es como... Claro, abre los ojos, ¿verdad? He pedido antes, claro, pero si se me ha hecho cortísimas las 4 horas. ¡Oh, pero qué interesante! Sí. ¡Oh, no me había apuntado el año pasado, pero me hablaban unos compañeros! Al final todo el mundo sale encantado y además ve lo necesario que es y lo útil que les va a ser si lo tienen que utilizar. Es que es así, es que es... O sea, solo es probarlo, de verdad, es que es tan gratificante el hacer un curso de RCP. Sí, la educación es desde luego fundamental. Y otro pilar es el primer interviniente, que yo me consta que la Policía Nacional hace mucho, y la Guardia Civil, tal, pero todo policía nacional, todo guardia civil, todo policía municipal, todo empleado de Securitas debería estar formado en RCP. Todo coche de la poli, ante una parada cardíaca en la calle, el primero que llega es la poli. Vamos, llega antes con una ambulancia el 90% de las veces. Todo coche de la poli debería de tener un DEA. Y un personal entrenado debería de estar en su estándar. A la policía, que son gente muy formada, se les exige unas oposiciones a nivel físico y a nivel teórico extraordinarias, unas oposiciones difíciles de entrar. Un curso de RCP debería estar anualmente en su core currículum y eso sería una cosa que ayudaría muchísimo. Y luego, esto debería tener conciencia, esto no es una cuestión en Madrid de la Consejería de Salud, que sí que lo es, pero es una cuestión del Ayuntamiento y del de Navacerrada, del de Las Rozas y del de Aranjuez y del de Alcalá de Henares. Deberían de fomentar el uso de DEAs en sus plazas y en sus colegios y en sus tiendas. Igual que le piden a la tienda que tenga un acceso para minusválidos, los restaurantes que tengan baños separados y toda una serie de medidas para abrir un negocio. Yo no entiendo por qué no se les pide que tengan un DEA de acceso público. El Ayuntamiento de Madrid se ha gastado un dinero en reformar fachadas. ¿Se podría dar un incentivo fiscal en el IBI a las comunidades que pongan un DEA con acceso público? Podríamos hacer una ciudad cardioprotegida de forma relativamente sencilla y relativamente barata. Podríamos pedir que todos los autobuses del MT en su renovación cada año, vamos, cada 8 años o lo que dure un autobús del MT, el nuevo venga con un DEA. Eso en un concurso público, en un pliego público, lo estaría pagando Mercedes. Y sería muy barato. O sea, hay una serie de medidas que se podrían hacer si tomamos conciencia que de repente nos ayudarían a tener un acceso a la desfilación y una supervivencia a la parada cardíaca mucho mayor. Y son ideas que todas no se me han ocurrido a mí. Eso es lo que está haciendo Alemania, es lo que está haciendo Dinamarca, es lo que está haciendo Holanda, es lo que está haciendo Francia, es lo que está haciendo el Reino Unido. Estos países tienen un plan de parada cardíaca o distintas actuaciones en distintos ámbitos para atender la parada cardíaca. Nosotros, hace cosas el SUMA, hace cosas el Hospital del 12 de octubre o el de Puerta de Hierro, hacemos cositas todos, pero una cabeza pensante y un plan nacional. Estamos muy lejos de tenerlo. Y además, cuando abordamos eso con las autoridades, nos las ponen en manos siempre de los sanitarios. Y alguien tendrá que entender que esto no es una cuestión solo del Ministerio de Sanidad, de la Consejería de Salud, que sí que lo es, pero que es del Interior, que es del Ayuntamiento, que es de administraciones públicas
y que necesitamos un plan nacional. Es lo que tiene Dinamarca, Holanda, Suecia, y por eso avanzan y nosotros vamos a paso de tortuga. Y luego en la educación social, porque yo he visto en algunos pueblos de la Sierra Norte de Madrid, tienen un desfilador con una cadena. Y entonces o tienes la parada cardiorrespiratoria debajo del desfilador o te mueres porque la gente lo roba, por favor. O los tienen en los centros de salud y cuando cierra el centro de salud, ¿cómo accedemos a él? Por favor, entonces eso también es educación sanitaria, o sea, salva vidas, déjalo ahí quieto, aunque bebas o aunque hagas lo que hagas, no te lo lleves, no es un juguetito. Y hay que darle importancia. Bueno, esto sé que suena fatal, pero es que yo me lo encuentro cuando voy a los pueblos en la sierra, que digo, anda, mira Undesa, porque hago fotos, mis hijos están educados, cada vez que ven, mami, Undesa, el otro día fuimos al cine, hacemos fotos, lo metemos en Ariadna, preguntamos y cuando veo uno con una cadena, digo, jo, es que... Fíjate, ¿lo roban o el que lo pone tiene miedo de que lo roben? También. Porque hasta donde yo sé, también. En Girona hay implantado 750, han robado uno, que no se sabe si se robó, se cayó, tal. En La Rioja, por ejemplo, que hicieron un plan también con 20 defladores, pues a alguien se le ocurrió ponerlo justo en el local de copas, enfrente del local de copas, con más botellón de todo Logroño, y entonces ese tuvo vandalismo, pero nada más no. Entonces, y lo que has dicho de los centros de salud parece mentira, pero es verdad. O sea, lo tenemos bajo llave en los hoteles, lo escondemos, para que lo que nos da miedo es que nos lo roben. Yo tengo alguna foto de Canarias, donde el centro de salud ha puesto el DEA y lo ha puesto como si fuera una cabina en la calle. Dice... pero es el único de un centro sanitario que lo he visto yo en la calle. Claro. Y es lo que hay que hacer. O sea, lo que hay que hacer como si fuera una farola. Ahí está. No hay un gran mercado de segunda mano de DEAs. Y además ahora los DEAs modernos llevan una tarjeta telefónica, llevan un chip. Es como un ordenador. O sea, robar un ordenador, un teléfono, es arriesgar mucho. Porque si lo robas, la poli, que no es nada tonta, te va a pillar. Y el DEA puede ser igual, los modernos son iguales. Yo muchas veces lo que les digo es, dice, digo, si conociendo el DESA, en muchas empresas la gente tiene miedo a usarlo, yo no creo que sea tan frecuente el robarlo, en el sentido de, yo no me lo llevo, no sé que me vaya a pasar algo, o sea, solamente lo usa quien realmente ha hecho el curso, porque el resto de la gente piensa que les va a hacer algo, que no los lo hace, ¿verdad?, que son absolutamente seguros, entonces tampoco tiene, pues sí, pero se tiende a generalizar y para uno que roban encadenan los demás, y entonces no son útiles. Sí, es así. Yo voy por los hoteles, en los extintores, y en los hoteles pregunto dónde está. Yo también. Y a veces te los encuentras. Ahora, cada vez te los encuentras mejor, bien expuestos y que son visibles. Pero otras veces están en un cajón, sí. El que está en recepción no sabe muy bien, tal, tiene que ir a buscarlo, la llave la tiene el encargado, sí, el encargado a lo mejor no está. Entonces, el DEA es de acceso público. Efectivamente. Yo la verdad que convencí a mis... La verdad que no fui yo. Fíjate, mi hija... Yo le hablé al presidente de la comunidad, nosotros somos 50 vecinos, y después de que se muriera alguien súbitamente en mi casa, lo tenía fácil, pero le dije que había que hacer en una junta la posible adquisición de un DEA. El día que era la junta, yo estaba fuera de Madrid, y fue mi hija, que es médico, que acaba de terminar la carrera. No tuvo ningún problema. Cuando explicó los datos, se convencieron e implantaron un DEA. El único problema fue, a la hora de instalarlo, que yo dije que había que ponerlo muy visible, porque alguno quería poner la cadena. Y yo puse carteles en la calle, para que sea una parada en la calle. Y dice, bueno, y entonces los parches si se usan, pues mira, si salvamos una vida, claro. Bienvenida sea, alabado sea el Señor. Y entonces, la gente pues lo entendió. Hay muchas preguntas aquí de cuánto cuesta un deflador. ¿Cuánto cuesta un deflador, María Jesús? Pues no lo sé, 300, 500, así comprados cuesta eso, luego con el mantenimiento un poco más. Eso depende de que lo compre en suma, no, cuesta un poquito más. O sea, el nuestro nos costó 1.200 euros, que es lo que cuesta un deflador, puede costar entre 900 o 1.400 euros, o 1.500, dependiendo un poquito de las prestaciones que tenga. Yo recomiendo comprar un deflador de una buena marca, porque ha habido algunos que se han distribuido por internet y que de repente un distribuidor ha comprado 500, cuando se le acaba ese paquete ya no lo ha comprado más, o ha modificado el convenio y luego no tienes repuestos de batería, repuestos de parche y tal. Cuando tú compras el deflador, puedes hacer un renting, que es lo que tiene que hacer cuando no haya ningún profesional sanitario en la comunidad, por ejemplo, que lo compra, porque es lo más conveniente. O si lo compra Carrefour, lo mejor es que haga un renting,
porque si no tendría que tener profesionales sanitarios encargados de eso. O sea, si lo compra la Comunidad de Madrid para ponerlos en sus centros, como tiene el SUMA de apoyo, es más fácil que los compre íntegramente porque alguien del SUMA hará el mantenimiento, que es ese es el compromiso que tengo yo con mis vecinos. El mantenimiento del desfibrilador corre a mi cargo. O sea, yo me tengo que garantizar que los parches no caduquen, la batería no caduque, o sea, cambia cuando sea menester. Es sencillo porque el desfibrilador te va a avisar y tiene el nuestro que hemos comprado nosotros, que no voy a decir la marca, pero tiene una pantallita que te dice cuánto dura la batería, si se han usado los parches, cuándo hay que cambiar los parches, porque los parches pierden el pegamento, o sea, pierden el adhesivo y también caducan, y ellos te lo va diciendo. Sí, lo que yo les digo cuando lo compren, digo, aunque adquiráis uno para vuestra comunidad, pensad que es el servicio para cualquier persona, es decir, si es porque es denegación de auxilio. Si a 100 metros en el portal en la calle donde tiene instalado hay un desfibrilador en ese portal puesto, alguien tiene una parada cardiorrespiratoria, salta en Ariadna, o alguien te dice aquí hay un DESA, te lo tienen que dejar, o sea que aunque es tuyo, porque si no sería una denegación de auxilio, y todos eso es un delito por parte de toda la población, que luego los parches se ponen y ya está, que es el único gasto que va a tener y que es un gasto mínimo con el beneficio que va a tener la persona que tiene una parada. O sea que eso sí que es verdad, la gente se tiene que concienciar que se dejan, son cosas que se pueden prestar. Mira, ahora nos sigue una tanda un poco de preguntas más concretas. A ver. ¿Cuánto dura un curso de RCP? Esta es una buena pregunta. Pues con un mínimo, para que los conceptos queden claros, de 4 a 5 horitas. 5 horitas es lo ideal. O sea que poco. Y muy divertido, y salen aprendiendo. Suma. Quiero decir, es una pregunta más compleja, porque fíjate, los decretos, como tenemos muchos decretos distintos, en alguna comunidad autónoma pidió 12 horas, que es una barbaridad. Sí. Otros luego nos fueron acortando. Al principio uno de los problemas que tuvimos en España es que el legislador, no sé asesorado por quién, el desfibrilador le dio mucho miedo. Y entonces a los primeros comercios que querían un desfibrilador prácticamente exigían que hubiera un catedrático y un móvil en el comercio para poner un DEA. Es que era así. Y pidieron cursos de 12 horas. Sí. Renovación cada año, unos disparates que no pasa en ningún lugar de Europa. Ahora, el curso básico está alrededor de 4 horas, 5 horas, tal, pero la respuesta es, si uno quiere de un curso oficial, tiene que ver en qué comunidad está. Porque el curso que se hace en Valencia puede no servir ahora en Andalucía, que ahora lo aporta bastante Andalucía y tiene tal, o puede no servir en Aragón. Entonces es una pregunta compleja, pero un curso oficial de soporte vital básico IDEA está alrededor de las 4 horas, ¿no? Podríamos decir un poquito así. Sí. Otra pregunta concreta. ¿Puedo hacer masaje cardíaco si nunca he hecho el curso? Bueno, pues sí, actualmente cuando llamas al servicio de emergencias, a cualquiera y en cualquier punto del mundo, todos los teleoperadores tienen formación específica en reanimación cardiopulmonar. Por lo tanto, de hecho es una de las preguntas que se les hace. ¿Sabe usted hacer RCP? Y si dices, aún sabiendo, y puedes decir sí, pero no me acuerdo, o estoy muy nervioso, ellos van a estar al otro lado del teléfono, te pedirán que dejes las manos libres y te va a decir cada pauta que tienes que hacer, exactamente como he explicado yo. Y además te van a, con un bolígrafo, con algo, te van a estar en la mesa diciéndote el ritmo para que tú lo oigas al ritmo al que tienes que comprimir, y te van a estar motivando. De hecho tenemos grabaciones hasta que llegue una OBI móvil. Muy bien, siga así, no se canse. Son motivaciones continuas. Todos los locutores en cualquier servicio de emergencias. Sí, muy importante el 112, muy importante el manos libres, porque ellos te van a ayudar y te van a dar soporte y te van a dar ánimos y te van a decir lo que hay que hacer. O sea que no vas a estar solo. Si tienes un móvil, ellos te van a ayudar. La respuesta es siempre sí. Hacer algo es siempre mejor que no hacer nada, aunque lo hagas mal. Otra pregunta en el mismo sentido. ¿Y si rompo una costilla al intentar reanimar a alguien, puedo hacerle daño? Vale, pues eso es un mito, yo siempre digo, porque en 25 años que llevo haciendo RCP son poquísimas las costillas que se han roto, muchas veces están rotas porque eran pacientes traumáticos en accidente de tráfico. Si apoyas el talón de la mano bien en el externo no tienes por qué romperlo, pero en el supuesto en que se rompiesen, el lema es primero la vida, después la función y después la estética. Entonces es fundamental y prioritario que ese corazón vuelva a coger tono y vuelva a latir, y luego ya nos encargaremos de esa leve o fractura de costilla si la hubiese, que no tiene por qué haberla. Si se apoya el talón de la mano en el esternón y se hace bien, que si uno se confunde, que no lo sabe, que le sale mal y cruje, no importa, de verdad, es mucho más importante salvar la vida, y luego si sale de la parada se encargarán de esa costilla.
Pero no es frecuente, no tengáis miedo, perdón. Yo lo que digo en eso es que bendito dolor, ¿no? Bendito dolor, porque si al paciente le duele porque tiene 2 costillas rotas, una costilla rota, porque es que está vivo. Claro, vuelve a sentir. Y si no, estaría muerto. O sea, yo prefiero tener 5 costillas rotas y vivo que estar muerto. O sea, efectivamente. ¿Puede haber una rotura costal en una RCP? Pues puede haberlo, el riesgo no es muy alto, pero puede haberlo. Pero ojalá lo haya y ojalá el enfermo se queje mucho, porque significará que está vivo. Otra pregunta que va en este sentido. Fijaros que nos estáis transmitiendo muchas veces ese miedo, esa reticencia, el masaje, me da miedo, el desfilador. Dice, ¿tengo responsabilidad civil si se muere la persona a pesar del desfilador? No, tendría responsabilidad civil si no haces nada. Tienes más responsabilidad civil si no haces nada. Entonces, no. Ningún juez te va a penalizar por hacer todo lo que está en tu mano por ayudar a esa persona. Otra cosa es que te pongas a hacer RCP con un mazo, que no va a ser el caso. Entonces, con unas manos no le vas a lesionar, no le vas a ocasionar más daño del que ya tiene y todo va a ser beneficioso. Siempre va a ser mejor hacer algo que no hacer nada. Yo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Fijaros, en Estados Unidos, donde la jurisprudencia hasta hace unos años era que los ciudadanos que tenían cualquier perjuicio demandaban a un restaurante. Si ibas paseando por la acera y de repente tropezabas porque había hielo en el norte de Estados Unidos, que hay mucho hielo, tú denunciabas al vecino que no había quitado el hielo de su parte de acera, que tú directamente tienes que quitarlo. Ellos tuvieron que hacer una ley, hace muchos años ya, que fue la ley del buen samaritano para la asistencia a la parada cardíaca en la calle. Porque sí que es verdad que los abogados americanos que estaban acostumbrados a pleitear contra cualquier cosa, contra cualquier responsable, en Estados Unidos hay un accidente de tráfico y llega muchas veces antes el abogado que la ambulancia con el enfermo, que está preparando a la familia para que demande en caso de que el paciente tenga lesiones, ¿no? Eso es una caricatura, pero es una realidad, es así. Es así. En España la jurisprudencia no es así. Los profesionales sanitarios estamos obligados a hacer todo lo posible y poner todos nuestros medios, no a garantizar el resultado. Si nosotros, la gente se muere, la medicina al final es una especialidad condenada al fracaso. Se van a morir todos mis pacientes, absolutamente todos, antes o después. Me voy a morir yo, ¿cómo no se van a morir los pacientes? O sea, se van a morir todos. O sea, que estamos acostumbrados a lidiar con el fracaso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible por la salud y el bienestar de los pacientes. Y los profesionales sanitarios estamos muy penalizados si dejamos de atender a alguien. Si podemos hacer algo, que no lo hacemos. En la jurisprudencia española, el ego, el que no es un profesional sanitario, tiene menos responsabilidad. Pero yo creo que hoy en día, cada día más, y en concreto en el caso de la parada cardíaca, todos tenemos que ayudar. No solamente es que no vamos a tener una responsabilidad si las cosas no salen bien. La parada cardíaca, pues en los high schools tiene una supervivencia del 60%, es decir, la parada cardíaca en la calle tiene una supervivencia del 5 al 10%, 5 al 10%. En algunas series muy concretas, ciudades, atención, en Ámsterdam están ya en el 22%. Si hacemos números, un programa de este tipo, pues si nosotros tenemos 30.000 paradas, salvamos al 10%, que son 3.000, si pasáramos al 25%, estaríamos salvando más vidas que todos los accidentes de tráfico de 2 años. O sea, lo que podríamos mejorar es impresionante. Pero aún así, cuando se ha hecho estudios en condiciones buenas, y condiciones buenas puede ser aeropuertos como el de Chicago, el casino de Las Vegas, los high schools americanos, en entornos limitados, por ejemplo, aeropuerto de Chicago. El aeropuerto de Chicago hizo un plan estupendo y formó a muchos de sus agentes de seguridad en RCP y puso muchos DEAs que se llegaba en 1 minuto desde cualquier parte del aeropuerto. Entonces vieron que la supervivencia de la parada cardíaca pasaba del 5 al 55. Salvaron al 50% más, como si salváramos a 15.000 españoles. Es verdad que ellos tenían un entorno pequeño, gente muy formada, cámaras de seguridad que vigilaban si te caías, y entonces, pero ninguno ha tenido una supervivencia del 95%. Asumimos que en la parada cardíaca muchos enfermos se van a acabar muriendo. Con la RCP podíamos salvar más, con lo cual ningún juez va a condenar a nadie porque ha atendido una parada y no ya se haya salvado. Eso sería absolutamente impensable. En cambio, podrías tener un problema si tú podrías haber hecho algo y te has abstenido por miedo o por prejuicios o por cualquier otra razón. En caso de parada cardíaca, siempre tienes que intentar algo y siempre algo es mejor que nada. No sé qué opinas tú, María Jesús. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Más preguntas concretas.
¿Se puede hacer reanimación cardiopulmonar, masaje cardíaco en una embarazada? Sí, perfectamente, claro. ¿Cuál es una de las, si nos acordamos, la precaución que tenemos que tener a la hora de realizar las compresiones cardíacas a una mujer embarazada? Es que sería ideal, si estamos solos es difícil, la podemos apoyar sobre nuestra rodilla, hay una técnica, pero si somos varios sería ideal que alguien lateralizase el abdomen hacia el lado izquierdo, porque la vena cava es la que se encarga de irrigar la placenta y llevar la sangre a feto, y de esa forma nos aseguramos que el feto no comprima la vena cava y también con las compresiones torácicas él quede irrigado. En ese momento lo importante es, sobre todo, es salvar a la madre. Pero sí se puede hacer una RCP en la embarazada porque el externo lo sigue teniendo y la localización es la misma y las compresiones y todo es igual, con esa salvedad, lateralizar el útero hacia la izquierda. ¿Y se puede hacer masaje cardíaco y luego usar un DEA, un desfilador? ¿En una embarazada también? No, en una persona normal, claro, es otra bueno, distinta. Claro, es que son cosas completamente diferentes. De hecho, si somos dos los que estamos o más, las compresiones cardíacas no se dejan de hacer mientras se coloca el desfilador porque no interrumpen para nada. Alguien está comprimiendo el tórax en la parte central y coloca un parche bajo la clavícula derecha y el otro bajo la axila izquierda, pero el que está haciendo las compresiones torácicas no interrumpe ni deja de hacer las compresiones torácicas. Se dejan de hacer si estoy yo sola, tengo el DEA y claro, no puedo hacer esas dos cosas a la vez. Entonces mientras coloco los parches lo interrumpo un momento las compresiones, pero si somos dos no se deja, claro. No, de hecho eso debería ser la secuencia normal, claro. ¿no? Una persona tiene una muerte súbita en la calle, lo ven, entonces uno de las personas que lo ven, si son dos más de uno los que lo ven, llama al 112 y empieza a hacer el masaje cardíaco, mientras que otra busca un DEA. Efectivamente. Bien con Ariadna o preguntando a los vecinos, buscando a ver si hay un hotel que puede tener un DEA, un gimnasio que puede tener un DEA, un centro de salud. Así es. Pero uno empieza a hacer la reanimación y otro va a buscar un DEA. Con lo cual, reanimación y luego DEA, mientras está funcionando el parche. El DEA, una cosa a decir, como ha dicho muy bien María Jesús, es que él nos va a dar instrucciones. Y muchos DEAs en un momento dado, cuando empieza el reconocimiento de la arritmia que tiene al poner los parches, nos va a pedir que paremos la reanimación cardiopulmonar, porque si no el movimiento puede hacer artefacto un poquito a sus sistemas de detección, con lo cual tenemos que hacerle caso al DEA. Eso a los que somos personas sanitarios y sabemos de desfilación, a veces yo he usado un DEA una vez en una parada y te desespera un poco porque te gustaría darle, dice sí. No pierdas, dale. Entonces, yo he dicho alguna vez en alguna casa que los DEAs tendrían que tener un botón oculto de darle porque sí, porque lo digo yo, que de esto sé. No lo tienen, para mejorar la seguridad para la ciudadanía y tal. Probablemente es así, pero yo me gustaría tener un botón de commitment, dale, que te lo digo yo, pum. Claro. Pero eso no es con el DEA que tiene. Más preguntas. Y si una persona sangra mucho por el DEA, ¿cómo vamos a hacer la reanimación? ¿Cómo por el DEA? No, perdón, por el pecho. Si tiene mucha sangre por el pecho, ¿cómo hacer la reanimación? Bueno, pues la sangre que tenga por el pecho, si la persona está en parada, es sangre que ha sangrado antes de pararse. Durante la parada, pues está en parada. Y si tiene una herida en el tórax, salvo que la herida sea en el esternón, que nos haya roto el esternón y que no tengamos el apoyo suficiente para hacer una buena compresión que nos impediría hacer las compresiones, salvo que sea así, nosotros tenemos que seguir haciendo RCP, la reanimación, independientemente de esa herida que tenga. ¿Por qué? Porque ya nos encargaremos de la herida, o sea, que le vaya a hacer daño, ahí tiene una herida, pues al final es un muerto con una herida. Nosotros tenemos que intentar, un cadáver, efectivamente. Entonces tenemos que intentar reanimarlo y luego ya nos encargaremos de la herida. Efectivamente, si tenemos unos guantes mejor, pero si no, mucho hay mejor. Que utilizar la RCP, que es lo que le vamos a hacer por bien al paciente, ¿no? Y en una persona con un marcapasos, pues nada, hacemos la reanimación cardiopulmonar como si el marcapasos no existiese. El marcapasos es un aparato que, igual que hay desfiladores internos, el marcapasos te marca el paso y está claro que es la persona, está en parada, no ha funcionado, con lo cual nosotros actuamos como si no estuviese. Nos encontramos muchas veces en los domicilios porque se les ve justo bajo la piel, pero si está en asistolio, está en filación, actuamos como si no existiese el aparato, el marcapasos, independientemente de que lo tenga o no lo tenga, no nos influye. Sí, es evidente que es así. Y con un desfilador es igual, es lo mismo, hay que actuar como si el DEA no existiera. Y si tenemos un DEA, igual, nos olvidamos de que el paciente puede tener un desfilador o el paciente tenga un marcapasos. El paciente está en parada, protocolo el mismo para todos, reanimación cardiopulmonar, desfilación si tenemos la fortuna de tener un DEA cercano. Efectivamente, así es. Bueno, estamos llegando al final de nuestro tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Pedimos disculpas si no nos da tiempo a
a atenderlas todas, pero yo creo que hemos atendido casi todas las preguntas que han estado aquí. Muchas gracias, María Jesús. De nada, es un placer educar, y hacer la educación sanitaria es algo que siempre es enriquecedor, porque además salva vidas. Qué mejor mensaje de tus manos salvan vidas. Fórmate en reanimación cardiopulmonar, nunca sabes en qué momento lo vas a utilizar. El duelo siempre se hace muchísimo mejor si has hecho algo por esa persona, que es como, podría haber hecho algo y no lo he hecho. Así que todo es beneficioso al hacer el RCP, y yo encantada de estar aquí, me encanta la educación. Y a nosotros nos ha encantado que vengas y nos des unas explicaciones tan claritas de lo que es la RCP. Muchas gracias otra vez, María Jesús, gracias a todos vosotros por vuestras preguntas. Esperamos haberos resuelto las dudas que nos habéis planteado. Pedimos disculpas si no hemos sido capaces de resolverlas todas, y os esperamos en el propio videochat de la Fundación Española del Corazón. Gracias a todos. Gracias.